Entonces miré a ver cómo había quedado la rejilla y se rompieron los ladrillos de donde estaba agarrado, ¿no? Y me caí hacia abajo. Claro, yo no tenía ¿Desde qué conciencia bien, piso? estaba un poco bebido, era un sexto piso. Uy, no. Ten en cuenta que como tenía rota la pierna, porque yo cuando caí me di cuenta de que tenía rota la pierna porque cuando abrí los ojos tenía el pie aquí, al lado de la cara, y me quedaba como vertical encima de mi cuerpo, ¿no? Sí. Y me iba a otras habitaciones. Y en esas habitaciones, pues veía a la gente que estaba, ¿no? Para la gente que no te conoce, si puedes contarme primero, bueno, quién es César y luego vamos con la experiencia. ¿Quién es César? Es difícil esa pregunta. Bueno, si no, no sé, contanos qué haces de tu vida ahora. Pues mira, soy una persona que, por suerte o por desgracia, ha pasado por situaciones difíciles y creo que esas situaciones me han llevado hasta llegar, hasta estar aquí, donde estoy ahora. Y creo que soy una persona optimista porque he conseguido ver la parte positiva de las cosas malas que me iban pasando para ir avanzando un poquito en la vida, e ir aprendiendo en vez de hundirme, ¿no? Con las situaciones difíciles que me vinieron y bueno, a largo plazo lo que he conseguido es desarrollar más mi esencia, lo que yo soy, lo que yo creo que he venido a hacer aquí y creo que es un poco sencillo, ¿no? Es ayudar a los demás para que se sientan mejor, para que estén felices y que aprendan a gestionar la vida, pues como yo la gestioné y que me va bien, ¿no? Básicamente sería eso. Claro, qué positivo. Bueno, más adelante, después de contarnos tu experiencia, me gustaría que me cuentes un poco más sobre a qué te dedicabas, etcétera. Pero bueno, yendo un poquito al grano, vos pasaste por una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Eso es. Bien. Tuve un accidente muy grave con 27 años y bueno, pues estuve ahí 3 meses en coma. Hoy en día, ¿qué edad tenés? Ahora tengo 56. Ok, más o menos pasaron 29 años, ¿verdad? Eso es. Bien. Entonces, nada, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia cercana a la muerte, desde que empezó hasta que terminó, qué viviste, contanos. Pues mira, yo tenía 27 años, trabajaba en el negocio familiar, en un restaurante y pues estaba todos los días con un horario bastante difícil, ¿no? Ya sabes, en un restaurante desde por la mañana Claro, hasta por la noche, y sí. todo el día trabajando y más en los 80, en los 90, que era pues eso, de sol a sol, ¿no? Llevaba una vida un poco disipada. Me casé muy joven, me casé con 19 años Mirá. y tuve una niña, ¿no? Me casé de penalti, que decimos aquí en España, ¿no? De ¿Qué penalti. significa? ¿Cómo es de penalti? De penalti es que estaba embarazada la chica y me Ah, dejé de casar. ok, ok. Ahí entendí. Aquí Bien. decimos de penalti, ¿eh? ¿Cómo decís? No, quedó embarazada y te casaste. Se dice así Ahí literal. creo que es de gol, en vez de penalti, de gol. Puede ser, no sé. Pues me casé de penalti y bueno, pues empecé a trabajar muy joven en el negocio familiar y claro, echaba un poco de menos salir con los amigos, pasármelo bien, Sí. disfrutar de las fiestas. Y claro, en hostelería no hay fines de semana, no hay fiestas, no hay nada, todo el día estás trabajando, ¿no? Y más si es el negocio familiar. Entonces, bueno, salía por las noches algunos fines de semana con mis amigos y bueno, pues me ponía fino de tomar, de Disfrutando pasármelo un bien. poco, ¿no? Exacto, un poco de desparrame por ahí que no venía mal, Sí. para quitarme un poco de la cabeza todo lo donde me había metido, ¿no? La hipoteca de la casa, la mujer, la niña, y bueno, pues de vez en cuando me escapaba y bebía un poco de más, ¿no? Claro, vos eras muy chico y de repente tuviste que tener responsabilidades de un adulto, digamos. Claro, exacto, exacto. Tuve que tener muchas responsabilidades con las que no contaba en un principio, ¿no? Sí. Y bueno, a la larga, pues eso va pasando factura. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que una noche vinieron unos amigos, nos tomamos unas copas de más, luego nos fuimos por ahí a seguir toda la noche de fiesta. Y llegué a casa a las 6:30 de la mañana, 7. Y bueno, pues tenía que espabilarme un poco, quitarme ese pedo que llevaba y, y coger y pegarme una ducha porque a las 9 tenía que abrir el restaurante, no podía dormir, ¿no? No, qué Entonces, duro. claro, y bueno, ya estaba acostumbrado, ¿eh? Ya lo había hecho algunas veces más, ¿no? Con Claro. 27 años la verdad que no te cuesta tanto. Entonces me pegué una ducha y curiosamente antes de salir de casa, pues vi que quedaba una rejita por poner en la cocina, en la terraza de la cocina,
y me quedaba una hora y media para abrir el restaurante. Entonces yo dije, bueno, pues voy a poner la rejita de la cocina por fuera y ya me voy al restaurante. Entonces me puse por fuera de la terraza de la cocina, cogí la pistola de silicona, eché un poquito, porque ya tenía el agujero hecho para poner una salida de gas, una Sí. rejilla, y por la parte de fuera eché la silicona, cogí la rejilla que la tenía preparada, la coloqué ahí. Y cuando ya la tenía colocada, me eché así hacia atrás para mirar cómo quedaba. Claro, yo no estaba atado ni nada, ¿no? Entonces miré a ver cómo había quedado la rejilla y se rompieron los ladrillos de donde estaba agarrado, ¿no? Uy, no. Y me caí hacia abajo. Claro, yo no tenía ¿Desde qué conciencia bien, piso? estaba un poco bebido. Era un sexto piso, Uy, no. Es un un montón. sexto piso. Sí, 22 metros, 23 metros más o menos. Sí. Y bueno, caí al suelo, no había ni cuerdas de la ropa, ni árboles, ni nada. Y bueno, pues me caí y rompí las baldosas del suelo y Dios. me partí la pelvis, me partí el fémur, me reventé los pulmones, el hígado y la vejiga. Estuve pidiendo socorro durante, pues a lo mejor una hora, porque no podía gritar, tenía como si me hubieran dado un golpe en la boca del Sí. estómago. Y decía, socorro, 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 pero no Para podía entender un gritar. poco esto en qué ciudad es de España. Esto es en una ciudad que está muy cerquita de Madrid, que se Sí. llama Móstoles. Móstoles, ok. Ahí vivía yo y ahí vivía con mi familia, con mi mujer, con mi hija. Claro, para Y situarme bueno, un pues poco. claro, me oyó una vecina después de pedir socorro durante mucho rato. Se perdía la conciencia, volvía, perdía la conciencia, volvía. Y al final me oyó Sí. una señora, abrió la ventana y dijo, ay, ¿pero qué te ha pasado? Yo, ayúdeme, por favor. Y es lo último que recuerdo. Me contaron que vino la Cruz Roja, me recogió, me llevaron al hospital y bueno, pues ahí me parece ser que me abrieron para taparme todas las hemorragias internas que tenía, vieron todas las roturas que tenía y demás. Intentaron ponerme el aparataje para sujetarme la pelvis, el fémur, todo, para que se quedara bien consolidado, ¿no? Porque estaba muy grave. Claro. Pero parece ser que lo rechacé, rechazaba todo lo que me ponían y entonces los médicos decidieron dejarme en la unidad de cuidados intensivos, pues a ver qué pasaba, ¿no? Y cada vez que intentaban sacarme de esa unidad de cuidados intensivos, entraba en paro cardíaco, en paro renal y no pudieron operarme, ¿no? Así que desistieron, me taponaron todas las heridas que tenía por dentro y me dejaron ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí estuve 3 meses, Claro, te dejaron ahí a tres ver meses, cómo evolucionabas. claro, pero no podían, intentaron sacarme varias veces, pero no pudieron. Entonces, bueno, pues me Pero ¿por qué quedé. por qué tu cuerpo rechazaba todo? Pues no lo sé, parece ser que estaba en contra de que me metieran cosas extrañas, ¿no? Objetos extraños. Claro, ¿no? Sí, Entonces lo rechazaba y no había manera. Y bueno, pues primero me tuvieron en un coma inducido para que no sufriera por todas las roturas. claro. Y luego, más tarde, pues tuve un coma ya real, ¿no? Y bueno, pues estuve muerto prácticamente, ¿no? Porque me dieron la extremaunción, llamaron al cura, vino, me dio la extremaunción y llamaron a mi familia y dijeron, bueno, este chico se nos va, ¿no? Se nos va. Esto a los 2 meses y medio, más o menos, pasó, Bien, del golpe. del golpe, sí. Bien, ok. Y entonces te dan la extrema unción y vos estando en coma todo esto. Exacto, estando en coma. Claro, ¿y después cómo siguió? Pues bueno, pues ahí tuve esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Supongo, en esa época. De todas formas, es difícil explicar lo que pasa en tu mente cuando realmente tú no estás, ¿no? Estás dormido, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podría dividir lo que me pasó en tres etapas principales, ¿no? A ver. La primera etapa es una etapa en la que tú, cuando tienes un accidente o te pasa algo, pues los médicos intentan curarte de todas las maneras y te meten muchas drogas, realmente, ¿no? Porque te meten morfina, te meten muchos calmantes y estos calmantes tan potentes pues producen pesadillas dentro de tu mente, ¿no? Claro, Y porque el estas dolor que vos pesadillas, debías sentir era increíble. claro, yo tenía un dolor enorme, pero Sí, lo que yo tenía dentro hacía que el dolor no fuese tan grande. claro. Pero claro, al estar inconsciente, tu mente genera pesadillas.
Y esas pesadillas eran pues que yo estaba en una cama de hospital, no sabía por qué, porque claro, yo no me acordaba de nada, ¿no? Y de repente venía una enfermera y me decía, hola, ¿qué tal? Y yo decía, bien. Se te Todo esto cortó es el mentira, porque yo micrófono. estaba... ¿Se cortó el micrófono? Yo te oigo bien. ¿No me oyes? Yo no te oigo a ti, pero Ahí yo, está, ahí yo... está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, No vale. sé por qué se me desconectaron y se me volvieron a conectar, pues son Ah. inalámbricos. Me estás diciendo, bueno, que el cuerpo genera Sí, bueno, que pesadillas tuve y al luego... principio tuve unas pesadillas, entonces venía una enfermera que hablaba conmigo y yo le contestaba, pero lógicamente yo estaba en coma, ni podía hablarle, ni podía contestarle, ni nada, ¿no? Porque encima estaba entubado, ¿no? Tenía todos los tubos metidos por aquí, porque yo Sí. no podía respirar por mi cuenta, tenía respiración artificial, ¿no? Un pulmón, Ah, mi pulmón era una máquina, no era yo, no eran mis pulmones los que respiraban. claro. Entonces, la enfermera venía y hablaba conmigo, ¿qué tal estás? No sé qué. Y yo le decía, bien, bien. Y de repente sacaba un cuchillo y me cortaba la pierna. Y yo, Ah, no, no, claro, pero Dios era todo mío, ¿qué pasa? pesadilla. Todo pesadillas, pero Ah, todo dentro del ámbito del hospital, ¿no? sí. Y era muy curioso esto, ¿no? Y bueno, luego otra vez estaba tan tranquilo en la cama y recuerdo que me tiraban una granada de mano a la cama. Yo intentaba moverme y salir de esa situación y no podía, ¿no? Y cuando iba hasta allá, ¡bum! Volvía a la inconsciencia, ¿no? Y así, Sí. bueno, pues pasaron muchas, muchas. Ten en cuenta que como tenía rota la pierna, porque yo cuando caí me di cuenta de que tenía rota la pierna porque cuando abrí los ojos tenía el pie aquí, al lado de la cara. Claro, Se había partido y estaba girada la pierna y estaba aquí, así, ¿no? sí. Entonces, bueno, era una situación difícil, ¿no? Y luego, como tenía rota la vejiga, también tenía pesadillas con un dolor enorme en los testículos. Entonces, veía o sentía que alguien me agarraba los testículos por debajo de la cama con una cuerda y tiraba de ellos. Y Dios. yo, ¡ay, Dios mío, qué dolor, qué dolor! Y esto no es ni más ni menos, supongo yo, porque tampoco soy médico y creo que los médicos tampoco lo saben. eh, el dolor genera una pesadilla, ¿no? Que está relacionada con ese dolor. Y bueno, esta sería la primera etapa. Hubo varias pesadillas así muy desagradables, todas relacionadas con las zonas que yo tenía mal, ¿no? Con la Claro. pierna que estaba partida, con el sistema genitourinario que estaba afectado. Y bueno, la segunda etapa es una etapa en la que supongo que ya estaba prácticamente muerto, entonces Sí. me veo como deambulando por las calles, como paseando, ¿no? Y veo a la gente que está alrededor mío, pero no puedo interactuar con ellos. Es como si fuesen una especie de sombras. Y yo ando por ahí, en sitios conocidos, en mi barrio, por Madrid, capital, paseando por la Gran Vía. No sé, es una cosa extraña, ¿no? Tampoco me planteo porque estoy ahí, simplemente Es como estoy. que eras un fantasma. O yo o los otros, no lo sé. Claro. Uno de los dos era un fantasma. Uno de los dos era un fantasma. A lo mejor yo era un fantasma que estaba muerto y andaba entre los vivos. O yo estaba vivo no sé, es una cosa extraña, ¿no? Y en Claro. esa época en la que yo andaba con esos sueños, que andaba por ahí deambulando, también recuerdo que estaba en la habitación y cuando me relajaba y me dormía, en una habitación continua se abría una puerta y venían unas sombras a cogerme, ¿no? Y estas sombras a mí me generaban mucha inquietud, mucho miedo. Estaba incómodo cuando venían estas sombras, ¿no? Entonces Claro. intentaba no dormirme, pero claro, todo esto que te cuento es un poco surreal porque no dormirme si estoy en coma, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ah, O sea, era como que vos pero mis en la pesadillas realidad estabas en coma, pero dentro de tu mente seguía funcionando. estaba como despierto y en cuanto yo hacía así, me empezaba a relajar y me dormía, se abría la puerta y venían esas sombras que me querían atrapar, ¿no? Mm. Luego he investigado y he leído que hay una entidad que se llama los pretas en la tradición budista, que habla de estas seres que se quedan entre los dos mundos y que intentan pues llevarte a ese lugar, ¿no? Claro. Mira qué Bueno, interesante. pues esta sería la segunda parte, ¿no? Esos sueños en los que yo deambulo, que no sé muy bien por dónde ando y Pero esta aparición. volviendo un poco a esa parte,
Vos cuando Ajá. deambulabas, ¿qué hacías? Nada, entraba en un bar y me tomaba una cerveza. Yo hacía una vida normal, Sí, claro, ¿eh? vivías. El camarero sí que le veía, ¿no? No era una sombra, o sea, era como muy ambiguo todo, ¿no? Porque había gente que pasaba a mi lado y eran sombras y había gente que no eran sombras. No sé, no te sabría explicar muy bien, porque piensa que tampoco el recuerdo es tan vivo como para ajustar los detalles, ¿no? Claro, Es simplemente estar ahí, deambular, interactúas con gente que no conoces, pero tampoco te planteas por qué estás ahí, ¿no? Es un poco, yo con el tiempo me he dado cuenta, para que la gente que me escucha lo entienda, tú tampoco te planteas por qué estás ahí, ahora mismo, ¿no? sí, Tú podrías estar muerto ahora mismo en la cama de un hospital. sí, Pues esa sensación que tú tienes ahora, o que tengo yo de estar aquí ahora hablando, es la misma que yo tenía cuando estaba deambulando por ahí. No me claro, planteo, no me pregunto por qué. claro, es algo Simplemente normal. estoy, Sí, simplemente estoy, ¿no? Estoy ahí y ya está, y no hay preguntas. Simplemente ves gente que pasa y unos los ves bien, otros los ves como sombras, pero tampoco te planteas el porqué, ¿no? De las cosas. claro, sí se entiende. Ujú. Y luego la tercera etapa, que sería un poco ya, supongo que es cuando yo morí, ¿no? Cuando yo estuve en el otro lado, no sé el tiempo que estuve en la vida real. Yo sé lo que estuve allí, pero en la vida real no lo sé, ¿no? Y en esta etapa, pues tuve una experiencia muy curiosa, ¿no? Y que es la que marca el camino de mi vida a partir de ese momento, ¿no? Claro, Yo primero me visualizo, estoy como en un claustro de un convento y me veo tumbado en un banco de piedra y al lado mío hay un señor así muy alto con un gorro como si fuera el Papa, mm, un gorro de pico de estos, ¿eh? sí, sí, Un báculo con el palo este que tiene un círculo arriba sí, sí, y le veo que está ahí a mi lado y yo estoy como cubierto con una sábana blanca y yo veo esa escena, es como si yo estuviese viéndola de frente, ¿no? Y bueno, estoy ahí muy tranquilo, me siento bien, me siento cómodo, hay mucha luz, es muy blanco todo, ¿no? Y de repente esa luz se empieza a oscurecer, se empieza a oscurecer, ¡boom! Y aparezco en un sitio totalmente oscuro, negro. Y yo me miro y no me noto cuerpo, no me veo cuerpo, ¿no? Y entonces intento ver dónde estoy, pero es difícil, está todo oscuro, ¿no? Y al fondo se ve como una luz como de varios colores, ¿eh? Y esta luz me hace acercarme, ¿no? Hacia esa luz. Y según me voy acercando, me voy dando cuenta de que hay una mesa delante sí, de mí, como si fuese esa escena de la última cena de Jesús. claro. Hay unos personajes Y detrás de la mesa, ¿no? vos ahí eras como una presencia, digamos, como que, Sí, yo me miraba y no veía cuerpo, claro, pero yo podía avanzar, moverme, sí, como si fuese un espíritu, no sé, mm, no sabría decirte la palabra exacta, ¿no? Entonces, avanzo y en el centro de la mesa se empieza a distinguir una figura de una persona recta, con barba, una persona parecida a Jesús de Nazaret, ¿no? claro. Tengo ahí atrás una foto de Jesús, ¿ahí la veis? Sí, se ve, Pues es parecida a esa figura, ok. ¿eh? Una foto de Jesús de Nazaret. ¿Esa la retrataste vos? Ese es un cuadro que me regaló una paciente que tengo, que parece ser que es el auténtico retrato de Jesús, de Caballo de Troya, de una novela de un escritor español, ¿eh? Claro, mm, Entonces, bueno, veo esa figura en el centro de la mesa y a los lados, pues los apóstoles, creo yo, porque había gente. Y esa figura la veo como distorsionada, como que se mueven, como que no lo veo claro, ¿sabes? sí, Y me sorprende porque llevan una ropa como con colores, como la tela es como muy moderna, como que va cambiando de color. Y los diseños son como muy antiguos, con picos como yo siempre digo como la ropa como los mosqueteros, ¿eh? Con picos y con cosas muy raras, ¿no? claro. Bueno, pues me dice esa persona que está en el centro, me dice, acércate. Pero vos en ese momento creías que era Jesús o solamente estabas ahí.
Viviendo el Yo momento. solo estaba ahí y yo creía que era Jesús. Ok, Porque dicen, después de ver varias experiencias cercanas a la muerte, que las personas pasamos al otro mundo con las creencias religiosas que tenemos, ok. ¿vale? Así un musulmán pasa con una escena de Mahoma, de Alá, ¿eh? O un judío pues pasa con una historia de Moisés, y el que no cree nada, pues a lo mejor pasa por un jardín, ¿no? Entonces mi familia son todos católicos desde pequeñitos y yo pues soy católico Claro. y yo paso con esa idea, ¿no? Dicen que es para que no haya un choque en ese tránsito hacia el otro lado, ¿no? Mm, Y me dicen acércate, yo me acerco a la mesa, ¿no? Y la persona que está en el centro me mira y tiene una mirada muy particular. Es una mirada muy estricta, muy recta, pero muy bondadosa. Me transmite mucha calma, pero a la vez como mucho orden, ¿no? claro. Como la mirada de un padre cuando has hecho algo regular, ¿no? Te mira y te hace ponerte en tu sitio, ¿no? Te Sí. centra. Sí. Entonces, eh, me dice, encima de la mesa tienes dos botones. Uno es el botón de la fuerza y otro es el botón de la suerte. Tienes que presionar uno de los dos y llegar hasta el fondo. Si no llegas hasta el fondo, te perderás. Y si llegas hasta el fondo, te salvarás. Como si fuese un juego, literal. Claro, esto es Matrix, ¿sabes? La pastilla roja, la pastilla azul. Sí. Claro, yo creo que no había visto Matrix todavía. O sí, no lo sé. Bueno, tengo que elegir, ¿no? ¿La fuerza o la suerte? Y yo siempre he sido muy fuerte, yo siempre he sido deportista, ¿no? Estaba para entrar en la selección de España de judo, ¿eh? Era Uf. un gran judoka antes de empezar a trabajar. Y hacía breakdance y era un tío, que bailaba y muy fuerte, ¿no? Siempre fui muy fuerte y Sí. dije, pues voy a apretar el de la fuerza, porque realmente Ok. tengo fuerza, creo. Y el de la suerte, pues es un 50% de posibilidades, ¿no? Sí. Así que dije, bueno, pues voy a apretar el de la fuerza. Bien. Y me acerco al botón, un botón grande, ¿eh? Y pongo las manos encima y de repente en el oído me susurran, no, 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 no aprietes el de la fuerza, aprieta el de la suerte. Y digo yo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este que me está hablando al oído, no? Bueno, pues no le hago caso y sigo con mi idea, ¿no? Claro, yo no tenía manos, o sea, yo no tenía cuerpo, yo presionaba con la intención o con lo que fuera, ¿no? Pero Sí. yo iba a presionar este botón. Y justo en el momento cuando lo vuelvo a intentar presionar, me dice, no, 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 hazme caso, no seas tonto, aprieta el de la suerte. Sí. Y yo dije, pero ¿quién es este que me está todo el rato susurrando al oído? Yo no veo a nadie. Y de repente me vino un olor, un aroma, ¿no? Y en ese momento me quedé parado, porque ese olor es el olor de la colonia de mi hermano. Uf. Mi hermano había fallecido en un accidente de tráfico 2 años, 2 años no, en el año 88, en el año 88. Y bueno, dicen que cuando pasas al otro lado, las personas de tu familia que están allá te ayudan a elegir el camino correcto, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento le dije, pero Juanpe, ¿eres tú? ¿Estás ahí? Y me dijo, sí, tío, hazme caso. No seas Mindundi, porque nosotros decíamos siempre Mindundi, ¿no? No seas Mindundi, aprieta el botón de la suerte y hazme caso. Y entonces yo, sin dudarlo ni un minuto, pues apreté el botón de la suerte. Y se acabó el sueño, o el sueño, o lo que pasó ahí, ¿no? Y en ese momento parece ser que empecé a despertar del coma. Uf. O sea que elegiste bien el botón, digamos. Bueno, supongo que sí. Aquí estoy, ¿no? O sea, si es que querías seguir viviendo, el de la suerte fue el indicado. Supongo que mi hermano, después de muchos años, porque ya piensa que hace ya muchos años que pasó todo esto, ¿no? Mi Claro. hermano decidió que volviera para cuidar de mis padres, porque mis padres yo creo que no se merecían haber perdido a un hijo y luego perder a otro, ¿no?
es verdad. Unos, una pareja, mis padres, que han estado trabajando en Suiza desde muy jóvenes porque fueron emigrantes, con unos sueldos bajos, muchas horas de trabajo, y lucharon mucho para sacarnos adelante a mi hermano y a mí, ¿no? En Suiza, hasta que consiguieron ahorrar un poquito y volverse a España y montar un bar, y después de ese bar montaron un restaurante, ¿no? Claro, mucho Creo que sacrificio. esa vida de sacrificio, de trabajo, y creo que mi hermano dijo, no es el momento en que tienes que volver, tienes que quedarte con ellos y ser su guía, ¿no? Y Sí, bueno, pues desde ese momento es lo que intento, ¿no? De ayudarles y de estar ahí siempre con ellos pendiente. claro, Y bueno, esa sería la historia cercana a la muerte, yo creo. Y luego, pues viene todo lo que viene después, que yo creo que es un aprendizaje de vida y y una forma de enfrentarte a lo que te ocurre, basado un poco en lo que pasó allá, ¿no? En claro. ese encuentro que tuve con Jesús. Primero igualmente quería saber, en el momento que vos te despertás, ¿instantáneamente ya te despertás del coma? ¿O pasa un tiempo? No, el despertar de un coma es algo bastante complicado, porque piensa que yo pesaba 35 kilos cuando me desperté y ahora peso 68. Claro, Pesaba la mitad. sí, Había estado alimentado por suero durante 3 meses. Luego el despertar es duro porque yo tengo todo roto y ya soldado, muchos huesos han soldado, pero claro, yo estoy tumbado en una cama y no me puedo mover, mis músculos ya no existen casi, ¿no? literal. Entonces, el despertar es algo muy lento. Incluso me dice gente que me fue a ver cuando ya estaba despierto y yo no me acuerdo, porque me tienen que seguir metiendo mucha morfina, mucha calmante para que yo no sufra, ¿no? Claro, Entonces, el despertar es lento y es borroso, no te acuerdas muy bien de las cosas, ¿no? Pero en ese despertar hay etapas también muy curiosas, ¿no? Cuando ya me empiezan a desentubar y ya empiezo a tener más conciencia. eh, yo recuerdo que cuando estaba en coma podía escuchar conversaciones de la gente en otras habitaciones. claro, Yo escuchaba a mi madre y a mi padre hablando con los médicos de si era el mejor hospital donde yo estaba o me tenían que trasladar a otro para que estuviera mejor. Y luego mi madre me lo contó y esa conversación no ocurrió en la habitación donde yo estaba, sino que ocurrió en una sala que estaba en otra parte del hospital, ¿no? mira. Y hay otra etapa en la que yo puedo hacer lo que se conoce como viajes astrales. A ver, Cuando yo contame un pesaba poco sobre eso. Claro, cuando yo tenía 35 kilos, yo podía de forma voluntaria salir de mi cuerpo. ¿Eh? Yo estaba en la cama, claro, ellos en la unidad de cuidados intensivos no puede entrar nadie, solo permiten una visita de una persona al día, entonces yo estaba siempre solo. Hacía un frío que te mueres allí, Claro, además no para es el que no, mejor lugar. para que no proliferen las bacterias, ¿no? Entonces yo, de forma voluntaria, cerraba los ojos y hacía y me quedaba como vertical encima de mi cuerpo, ¿no? Sí, Y me iba a otras habitaciones. Me movía por otras habitaciones. Y en esas habitaciones, pues veía a la gente que estaba, ¿no? De hecho, pasado un tiempo, cuando ya estaba un poco más recuperado, me trajeron una señora en silla de ruedas y me dice mi madre, mira, viene a verte una señora que te quiere saludar. Y digo yo, ah, sí, sí, es Antonia. La conozco, estaba en la habitación de al lado mío. Y me dice, ¿pero tú por qué la conoces? Digo, porque está con ella muchas noches. uf. Antonia Espada se llamaba. ¿Y Y hoy sabía en su día historia. podés, hoy en día podés seguir haciendo eso? No, 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 luego lo perdí. Ah, ok, Antes de salir del hospital lo perdí, me dio mucha rabia, ¿no? Porque era muy curioso, ¿no? Además lo hacía, estaba aburrido, no veía a nadie en la habitación y digo, voy a salir un rato. Y salía, y me iba a donde estaban los médicos y tal. Ellos no me podían ver, era como un alma que andaba por ahí. claro. Lástima que no podía irme muy lejos, ¿eh? Ah, Solo las habitaciones cercanas. sí. No sé por qué, Te no quitaron los intenté nunca poderes. escapar. No intenté nunca escapar más lejos, ¿sabes? Hmm, Y bien, luego la recuperación fue dura. eh,
y estuve un año casi de fisioterapia hasta que Uf, conseguí salir del hospital, ¿no? sí, Eh, en esa recuperación tuve etapas muy difíciles en las que me dijeron que no volvería a andar. Estuve un año en silla de ruedas luego también, ¿no? Perdí la movilidad de la pierna derecha, de la rodilla hacia abajo no siento nada actualmente. Llevo un aparato, una férula en la pierna, porque rompí el sacro y rompí todas las terminaciones nerviosas de la pierna, ¿no? claro. Y, y bueno, la recuperación fue dura, fue difícil, lo pasé mal, pero al final conseguí salir. Recuerdo un día cuando estaba en la fisioterapia, que estaba en las barras paralelas intentando andar, ¿no? Y no podía, y me puse malo, porque claro, no tenía fuerza, me temblaban los brazos, pesaba 30 kilos y estaba ahí muy mal. Y entonces me vinieron ganas del esfuerzo de vomitar, ¿no? Y entonces vomité, vinieron los celadores deprisa a ayudarme y cuando me estaba vomitando me cagué también encima y me oriné todo encima y me quitaron la ropa para limpiarme delante de todo el mundo que estaba en la sala de Claro, fisioterapia. porque una recuperación después de 3 meses inmóvil y sin comer es como aprender a caminar de nuevo, digamos. Volver a hacerlo todo, ¿no? Volver a aprender a respirar de cero, aprender a andar, aprender a comer, aprender a todo, ¿no? Aprender a todo. ¿Y y Entonces, perdiste memoria? la memoria al principio iba y venía, no me acordaba muy bien de lo que había pasado, ¿no? Al principio no sabía de que me había caído de un sexto piso, Claro. pero con el paso de los meses fui recordando todo, fui recordando poquito a poco todo lo que había pasado, ¿no? Pero al principio no sabía qué había pasado, incluso ya te digo, venía gente a verme que luego yo no recordaba que habían estado conmigo, ¿no? Y me contaban, he estado contigo y tal. Pues no me acuerdo, ¿no? Recuerdo que ese día que me desnudaron delante de todo el mundo fue el día que perdí la vergüenza, ¿no? Creo que ahí salió mi vena humorística. Dije, a tomar por culo, aquí estoy. Vivo vivo, hacer conmigo lo que queráis, ¿sabes? Y sí, después de todo lo que pasaste, Después de todo lo que pasé, sí. Y bueno, poco a poco fui saliendo, ¿no? Fui saliendo y mis padres, mi madre estuvieron muy pendientes de mí, mi mujer estuvo cuidándome mucho tiempo, mi hija también me entró a verme un día, la dejaron entrar el Día de la Virgen, el 15 de agosto, ¿no? Como una especie de milagro, porque no dejaban entrar a los niños, la niña tenía 9 años claro. y la dejaron entrar a verme, ¿no? Estaba asustada la pobre. Y sí. Y bueno, pues salí de todo eso, ¿no? Recuerdo que por las mañanas veía salir el sol por la ventana de la habitación y por la noche veía ocultarlo y no me movía de la cama, estaba siempre en la cama, ¿no? Solo iba un ratito a rehabilitación y luego a la cama. Y Y así, luego, y así en recuperación así, estuviste un año. un año en el hospital, Fua. un año. Que cuando la gente está malita y está una semana se están quejando, ¿no? Que, ay, el hospital. Imagínate un año, ¿no? Claro, ¿no? Claro, un año. Un año. Y luego salí y iba en silla de ruedas. Y bueno, pues por las tardes me bajaba al bar con mi padre y estaba un rato con él, luego me subía otro ratito a casa. Y bueno, pues la vida empezó a reorganizarse otra vez cuando volví a casa, ¿no? Y me pasó una cosa muy curiosa. Tú fíjate que un día voy al restaurante de mi padre y me dice, ha venido una señora a verte. Mm, Y digo, ¿y quién es? Y dice, pues no sé, porque no la conozco de nada, ¿no? ¿Y dónde está? Y dice, pues allí en aquella mesa. Y me acerqué y era una señora así mayor, muy elegante, con muchas joyas, con un chaquetón de pieles. Y me dice, ¿tú eres César? Digo yo, sí. Siéntate, siéntate. Digo, ¿quién son ustedes? No los conozco. Dice la señora, mira, yo he venido porque traigo un mensaje para ti. Y dije, pues, ¿y qué mensaje es? Y es un mensaje que me han dejado quien tú ya sabes. Digo, no sé de qué me está hablando, quien yo ya sé quién claro, es. sí. Tú no estuviste en el otro lado. Uf, Dije, sí. ¿Y estuviste con alguien que te ayudó? Dije yo, claro. Me dice, pues esa persona es la que te deja un mensaje. claro, y era tu Dice, hermano. claro, me dice, yo soy vidente, pero no vidente o medium, no sé qué me dijo que era, vidente. Pero no me dedico a esto para ganar dinero, sino que simplemente yo cuando me mandan un mensaje tengo que transmitirlo. Sí. Digo, bueno, pues dígame usted qué mensaje es. Mm, Me dice, pues mira, como estuviste en el otro lado,
se te ha otorgado un don. Dije, ah, mira, qué bien. Y este don te será revelado cuando estés preparado para recibir. Y yo le digo, pues me gustaría saber cuál es, para poder utilizarlo para ganar algo de dinero, porque ahora no estoy trabajando. Y me dijo, ese don no es para ganar dinero. Irás descubriendo con el tiempo en qué consiste. Ok. Y dije, ¿y cómo lo voy a saber? Y me dijo, no te preocupes, se irán poniendo en contacto contigo para irte guiando. Bueno, pues ahí se quedó la cosa, no la he vuelto a ver a esta señora, ¿no? Y bueno, luego, desgraciadamente, el ser humano es un poco absurdo, ¿no? Y imbécil, diría yo, Sí, porque no aprende sus errores, ¿no? Recuerdo cuando estaba en el hospital que siempre miraba por la ventana y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días. Tú fíjate, un año, ¿no? Me dio tiempo a pensar mucho, sí. gestionando el dolor, luchando para salir adelante. Y un día pensé, ¿qué me gustaría hacer cuando saliera de aquí, ¿no? Y le di muchas vueltas, no lo tenía muy claro, pero pensé en ayudar a los demás. Porque a mí cuando me ayudaba la fisioterapeuta o me ayudaba el doctor o cualquier persona que venía a echarme una mano, yo me sentía muy bien y muy agradecido a esa persona, que dedicaba su tiempo a ayudarme, ¿no? Claro. Y yo pensé que yo siempre he sido una persona muy alegre, siempre he tenido muy buen sentido del humor, ¿no? Me he criado trabajando en un bar y tengo don de gentes, ¿no? Hablo con mucha gente, siempre tengo buen feeling con la gente, ¿no? Y Sí. dije yo, qué mejor que aprovechar este buen rollo y este sentido del humor para alegrarle la vida un poco a las personas que sufren, ¿no? Que lo pasan mal, como yo lo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y esa fue la idea que yo generé en mi mente para hacer cuando saliera del coma. Del coma, ¿no? De la rehabilitación. ¿Y qué fue? Pues luego, cuando ya estaba recuperándome y todo parece que iba mejor, pues como iba por las tardes al bar de mi padre, pues allí me tomaba unos whiskies y volvía a tomar y volvía a hacer el tonto, porque en el fondo también me sentía frustrado, ¿no? Y sí, sí, sí. Yo tenía bien la pierna, ahora ya no la tenía bien, y a mí me gustaba hacer deporte, ahora ya no podía hacer deporte. No sabía qué iba a pasar con mi masculinidad. No tenía erecciones, no tenía libido, no podía hacer el amor con mi mujer, ¿no? Y bueno, había muchas cosas, ¿no? Que Y me sí, es sentía, fuerte salir de la situación en la cual estuviste. Es duro. claro, aunque yo soy muy optimista, también hay días malos, ¿no? Mm, eh, la salud no estaba al 100%, entonces había días que vomitaba, que me sentía mal, que me dolía la cabeza, que me dolía mucho la pierna, había muchas noches que no podía dormir por el dolor en la pierna, ¿no? Me tomaba un calmante que se llamaba codeína, que ahora la han prohibido, y aún así hoy en día me sigue doliendo la pierna muchas noches y no tengo codeína para calmarla, porque la han quitado del mercado, porque es adictiva o algo así, dijeron, ¿no? sí. Entonces, lo pasaba muy mal, ¿no? Y bueno, pues para calmar esa mente frustrada y hundida un poco, pues tomaba alcohol otra vez. Volví a tomar alcohol, como lo que hacía cuando tuve mi accidente, ¿no? Y bueno, pues un día llegué a casa y mi mujer me tenía los papeles del divorcio encima de la mesa. Uh, Y bueno, pues ese durísimo. momento fue muy difícil para mí porque ella decidió irse. Y tampoco la puedo culpar porque ella me cuidó durante un año, ¿no? Y estuvo conmigo, pero nos casamos muy jóvenes. Ella también puede haberse desenamorado de mí porque yo no me porté muy bien, ¿no? Y bueno, pues se fue, ¿no? Y ahí descubrí lo malas personas que podemos llegar a ser, ¿no? Porque yo seguí bebiendo ahora con más fuerza, ¿no? Me quedé sin casa, sin hija, sin coche, sin... Gracias a Dios que encontré un trabajo en Madrid capital de informático, de administrativo, ¿no? Iba al trabajo, volvía y volvía a casa de mis padres. Sí.
Y mi madre estaba todo el día cuidándome y me hacía sopita caliente por la noche y tal, pero yo no quería hablar con nadie, me sentía solo y me sentía muy frustrado, muy mal, ¿no? Y bebía todas las tardes cuando salía del trabajo, me iba a beber y muchos días no regresaba a casa. Me quedaba durmiendo en un banco en Madrid y muy mal, ¿no? Muy, me porté muy mal, ¿no? Con mis padres sobre todo. Tanto que Claro. yo Bueno, decía, voy a cuidar a mis padres. igualmente vos habías pasado por una situación muy difícil. Ya, pero me hundí, me hice alcohólico realmente. Sí. Me temblaban las manos cuando iba al trabajo por las mañanas. ¿Y cómo hiciste para salir de Y todo esto? pues fue seguramente gracias a un gran apoyo, ¿no? Que es la familia, mi padre y mi madre, ¿no? Mi madre siempre ayudándome, siempre tirando del carro, siempre tirando de mí hacia adelante. Y un día llegué borracho a las 5 de la mañana a casa y mi padre, que tenía que ir a trabajar al restaurante, tenía que madrugar, estaba esperándome. Y yo cuando entré en el salón y vi la luz encendida, dije, madre mía, mi padre aquí! Y me miró y me dijo, vienes guapo, ¿eh? Y le dije yo, bueno, pues papá, es que estoy un poco fastidiado por todo lo que me ha pasado, me tienes que dejar un poco de tiempo. Y de tiempo, ya hace casi un año que saliste del hospital y sigues así, no levantas cabeza. Digo, ya, papá, me tienes que dejar un poco de tiempo porque estoy un poco mal todavía. Y me dijo, tú sigue por ese camino y terminarás en el mismo sitio que tu hermano. Fuerte. Y eso me tocó el corazón. Y me tocó y me despertó, porque en ese momento me di cuenta de lo mala persona que yo soy, o que yo era, y qué egoísta era, ¿no? Qué egoísta de solo mirarme el ombligo, solo mirar por mí, y no me doy cuenta de que le estoy haciendo daño a mis padres otra vez, ¿no? Después del accidente. Y ese día, pues, cambió todo para mí. Decidí eh, cuidarme. Acababa de cobrar el sueldo en el trabajo y me fui al Corte Inglés, me compré un traje nuevo y me compré un chándal y me compré unas zapatillas y me acerqué a un gimnasio que había cerca de mi trabajo, me apunté al gimnasio y todas las tardes cuando salía de trabajar, en vez de irme a beber, pues me iba al gimnasio, me cuidaba, luego cogía el bus Qué y bueno. regresaba a casa de mis padres y todo comenzó a funcionar, ¿no? Sí, a Funcionar de marchar. nuevo, a marchar. Al poco tiempo, cuando yo ya estaba un poco mejor, apareció otra mujer que trabajaba en la misma empresa y empezamos a salir y empezamos a tener otra vez sueños, ¿no? Y empezamos a vivir juntos y mi hija con 14 años se vino a vivir con nosotros y luchamos y empezamos a tirar para adelante con nuestros trabajos, con todas nuestras cosas, pero yo seguía estando mal, yo estaba incómodo, Claro. había algo que me faltaba. Sí. Yo tenía esa angustia dentro que no era capaz de solucionar. Y yo sabía que el deporte me ayudaba mucho, pero quería hacer algo más. Y no encontraba nada, ¿no? Y vino un amigo mío y me dijo, ¿por qué no haces tai chi? Y dije yo, tai chi, vaya rollo, eso lo hacen los viejos y los chinos en los parques, ¿no? Ahí como bailando. Y me dijo, no, vete a una buena escuela de tai chi que yo te voy a mandar y vas a aprender algo que es genuino, que es bueno, que te va a ayudar mucho con tu corazón, con tu mente, que te va a equilibrar y vas a dejar de tener esa angustia vital. Y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Y entonces me apunté al tai chi y probé y me aburría como una... Me aburría muchísimo. No entendía nada de lo que hacían, ¿no? Atraemos luz del cielo, la llevamos al corazón, la hundimos. Y decía, esta gente está loca, ¿sabes? Pero, pero insistí, insistí. Y a los 3 meses de practicar Tai Chi, me ocurrió una cosa muy curiosa. Venía del Tai Chi, que estaba como a media hora de mi casa, y cuando llegué a casa estaba aparcando el coche y me quedé parado porque no sabía dónde estaba.
es como si me hubiesen teletransportado de donde estaba haciendo Tai Chi a mi casa. Claro, No recuerdo el camino, pero sí recuerdo una cosa. Mi corazón estaba súper tranquilo. Tenía una sensación como esa sensación que tienes cuando eres niño y vas al colegio y del colegio vas claro, a casa sí, y no tienes que pagar la hipoteca ni tienes que pagar nada. Tu mamá te está esperando con la comida hecha. No claro. tienes que cumplir con nadie, no tienes que subir fotos al Instagram ni contestar a nadie por WhatsApp. Estás tranquilo, ¿no? Cierto. Esa sensación la recuperé. Y en ese momento dije, al fin Te lo he encontraste, encontrado. claro. Y esto Encontré lo que fue yo gracias quería. al Tai Chi. Entonces conocí el Tai Chi y una persona me preguntó, ¿tú cuando haces Tai Chi, eso que sientes, que cuentas que está maravilloso, ¿tú sabes que podrías trasladárselo a otra persona a través de tus manos? Y yo dije, ¿cómo? Pero, ¿y eso cómo va a ser? Y me dijo, eso se llama tuina. Es el masaje que pertenece a la medicina tradicional china, que junto con el Sí, qigong, la acupuntura, la fitoterapia y el tuina conforman las cuatro ramas de la medicina tradicional china, ¿no? Y dije, bueno, pues oye, yo que tenía pensado ayudar a los demás, pues, ¿quién me dice a mí que no sea este el camino, ¿no? claro, Y me puse a estudiar tuina con un gran maestro que se llama Iván sí. y que me enseñó mucho, mucho, ¿no? Y hoy vi Y que vos das clases, ¿verdad? claro, y el Tuina me llevó a la acupuntura y demás, ¿no? Y bueno, pues decidí convertir todo eso en mi forma de vida, ¿no? Qué bueno. Entonces ahora soy monitor nacional de Qigong por la Federación Española de Deportes, soy profesor de Tai Chi y tengo esta consulta, ¿eh? Allí tenéis la camilla, Sí, donde doy consulta de medicina tradicional china, ¿no? Hago masaje, tuina, hago acupuntura, electroneuroacupuntura también, que es lo último que he estudiado. Sigo estudiando y doy clases en la Asociación del Parkinson, cerquita de aquí, para los enfermos de contanos cuál es tu Parkinson. Instagram, así te pueden encontrar. Es César-Padial el Bueno, Instagram y mi página web es cesarpadial.com. listo. Si están buscando, ya saben, se pueden contactar con César. Y bueno, César, ya terminando un poco, quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿encontraste la respuesta a lo que te dijo la mujer? Y por último, si después de tantos años pudiste encontrarle una reflexión a todo. Pues el don, no tengo muy claro que sea, eh, porque supongo que un don tiene que ser algo extraordinario, milagroso o algo así. Yo así lo tenía en la cabeza. Pero qué duda cabe de que cada vez tengo más gente, tengo la consulta llena, todo el mundo me agradece mucho que yo le ayude a sanar. Mis alumnos de Tai Chi sé que están contentos conmigo y yo con ellos hemos creado una familia. Y supongo que ese es el don, ¿no? El don Sí, de ayudar, porque la mayor suerte que tiene el ser humano en este mundo es el amor. El amor es un sentido que, como la vista, el olfato, el gusto y el tacto son sentidos que nos conectan con este mundo, el amor es un sentido que nos conecta con otra dimensión. Cuando tú trabajas con amor, haces las cosas con amor y decides vivir tu vida con amor, tu vida cambia y cambia la de la gente que te rodea. Creo que ese es el don, el qué trabajar bueno. con amor y cuidar a los demás. Bueno, César, muchísimas gracias por la entrevista, hermosa historia, y me pone muy contento que hayas podido salir adelante. Para la gente que lo está viendo, si quieren contactarte con César, ya tienen el Instagram y su página web, igualmente le voy a poner en la descripción. Así que nada, César, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás, gracias de verdad. Dale, que tengas buen día.